Gloria a Dios, bienvenidos todos en esta tarde. Son las 6:57 de la tarde. Ahí tenemos a dos visitantes ya acompañándonos. Dios los bendiga, gracias por estar aquí. Bienvenidos una vez más, son las 6:58 de la tarde. Estamos a 105 grados aquí en el hermoso valle de Coachella, en California. Hoy miércoles 27 de mayo del 2020. Dios los bendiga. 6:58. Cuatro visitantes ya. Gloria a Dios. Amén. Dios es grande. Aleluya. Amén. Estamos a punto de iniciar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice este canto. Y esto es algo muy verdadero en la vida de nosotros como creyentes, así es que no hay que temer. Hay que seguir adelante, firmes en nuestra fe. Vamos a orar, amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora oramos a ti, Señor. Hablamos a ti, pidiéndote, Señor, tu bendición para este tiempo. Señor, háblanos, Señor, dirige nuestras vidas mientras escuchamos tu palabra, mientras te adoramos en esta tarde, Señor. Oh, Dios mío, queremos sentir tu presencia allí en nuestros lugares, en cada un rincón donde todas las personas nos están viendo en esta noche. Señor, que tu presencia se manifieste con gran poder y gloria. Recibe la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Alguien diga amén. Amén. Vamos a cantar al Señor, lávame. Vamos a decirle a Él en esta noche que nos limpie. Cantamos así. Yo quiero ser un espejo de ti, Señor. Yo quiero ser un reflejo de tu amor. Tómame, cámbiame, haz lo que tengas que hacer en mí. Un reflejo de los cielos, yo quiero ser. Y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame, limpia mi vida, mi corazón, una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame.
Yo quiero ver el reflejo de tu santidad, permanecer abrazado de tu verdad. Tómame, renuévame, haz lo que tengas que hacer en mí. Un reflejo de los cielos yo quiero ser, y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame, limpia mi vida, mi corazón, una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame. Amén. Dios es digno de ser alabado. ¿Cuántos dicen amén? Cada día en nuestras vidas necesitamos ser renovados, necesitamos ser limpiados, transformados, hermano. Cada día que pasa estamos expuestos a este mundo. Por eso es necesario que el Hijo de Dios se santifique y pida perdón por sus pecados, y que también pida a Dios que lo lave, que lo limpie. Amén. Él es digno de ser alabado. Gloria a ti, Señor. Oh, Señor, te adoramos en esta hermosa tarde, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por el calor. Gracias, Señor, por el clima. Y gracias por todas las circunstancias que pasan en nuestra vida, Señor Jesús. Aleluya. Cantamos así. Mi alma anhela estar postrada ante tu altar y siempre adorar tu santo nombre, tu gloria levantar, tu belleza contemplar y siempre exaltar tu santo nombre, en tu presencia quiero habitar, mi vida consagrarte, de corazón amarte, bajo tu sombra quiero morar, mi vida consagrarte, de corazón, Señor, amarte. ¿Quiere cantarlo otra vez? Mi alma anhela estar postrada ante tu altar, postrada ante tu altar, siempre adorar y siempre adorar tu santo nombre, tu gloria levantar, tu belleza contemplar, siempre y siempre exaltar tu santo nombre, en tu presencia quiero habitar, mi vida consagrarte, de corazón amarte, bajo tu sombra quiero habitar,
ti, Señor, en esta noche. Nos rendimos a ti, Señor Jesús, pidiendo, Dios mío, que tú hagas tu voluntad en cada una de nuestras vidas, Señor. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle siempre fiel, para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él. El coro se lo sabe, cántelo. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel, quiero serle fiel. Amén. Amén. Sentí pues cantar un poquito de este canto, ¿verdad? Aunque el tiempo es limitado ahorita, con permiso. Pero pues vamos a estudiar ahora sí la palabra de Dios. Yo le invito a que abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Y ahí vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero antes de hablar, me gustaría orar una vez más. Dios mío, háblanos a través de tu palabra, que cada uno reciba su porción para este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Voy a estar usando la Reina Valera actualizada y ahí vamos a estar viendo la introducción que yo tengo aquí. Es que después de que Pablo estuvo en Tesalónica predicando el mensaje y comenzó el ministerio y la iglesia allí en Tesalónica, algunos judíos que vivían allí, recuerden que los judíos estaban dispersos por mayor parte del mundo en aquel tiempo, y ellos estaban pues también teniendo la intención de ganar más adeptos a través del judaísmo, no solamente a los que eran judíos, sino también a todos los gentiles. Entonces cuando Pablo comienza el ministerio allí, pues algunos judíos comenzaron a atacarlo, propagando rumores de que ponían en duda el ministerio, las intenciones, la conducta de Pablo como apóstol. Y entonces él, cuando escribe Primera de Tesalonicenses, comienza a desmentir tales rumores, recordándoles a todos ellos del amor y del trabajo que él y su equipo realizaron cuando estuvieron en Tesalónica. Dice el versículo 1 así: porque ustedes mismos saben, hermanos, en cuanto a nuestra visita a ustedes, que no fue en vano. Él aquí está primero asegurándoles que la visita que él hizo allí a Tesalónica no había sido en vano. Y el hecho está en que cuando regresa Timoteo a darles las noticias de lo que está sucediendo en Tesalónica, entonces aquí Pablo se da cuenta que el trabajo que él hizo allí y sus colaboradores no fue en vano, había resultados. Y eso es muy bonito para un siervo de Dios, el saber que el trabajo que realizamos no es en vano. Nuestra oración cada día es que estos videos, estas transmisiones puedan ser de enseñanza, puedan ser de beneficio para su vida, y por eso lo hacemos. Y sabemos que no es en vano, porque escuchamos testimonios de personas que nos han dicho muy bonita enseñanza, fue algo tremendo lo que Dios me habló a través de su palabra. Entonces, hermanos, en el verso 1 vemos que los enemigos del evangelio comenzaron a hablar mal durante la ausencia de Pablo. Y es obvio, ¿verdad? Siempre cuando no estás tú, que personas hablen mal de ti. Tal vez no es mucho el caso aquí, pero ellos sabían que Pablo no estaba alrededor y comenzaron a hablar de que las intenciones de Pablo no eran muy buenas. Pero, ¿sabes? En el verso 2 continúa hablando Pablo, diciendo al contrario. A pesar de que habíamos padecido antes y habíamos sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos valentía en Dios
nuestro para anunciarles el evangelio de Dios en medio de grande conflicto. Aquí los cargos que se le estaban imputando a Pablo pues eran obviamente cargos falsos. Las personas que estaban en contra del ministerio de Pablo podían pensar que él tenía antecedentes penales. Decían, hey, momento, este hermano Pablo ya lo andaban persiguiendo allá en Filipo, hizo cosas allá en otros lugares y estuvo encerrado y lo castigaron, entonces es un hombre con antecedentes penales, perdón. Pero él dice aquí, nosotros hemos padecido esto por el evangelio, no por gusto, no por placer ni ninguna otra cosa. Esos cargos falsos también que le hacían a Pablo eran, él los aclara, ¿verdad? Que él fue maltratado por causa del evangelio, como le dije hace un momento. Pero más que todo esto, él dice, nosotros tuvimos valentía, y ustedes lo saben. Tal vez los hermanos miraron que Pablo todavía venía herido después de haber sido golpeado o azotado en Filipos, y ellos lo sabían muy bien, aquí lo dice, pero nosotros todavía tuvimos valentía. La palabra valentía aquí es de nuedo, no titubeamos, en pocas palabras, anunciarles el evangelio de Dios en medio de grande conflicto. Y hermano, en medio de los grandes conflictos que tenemos, el Hijo de Dios tiene que anunciar su palabra. No tenemos que detenernos, tenemos que seguir anunciando el evangelio, como lo hacemos en estos días a través del conflicto que estamos pasando por medio de este virus. Todavía la palabra de Dios se sigue expandiendo a través de este medio. Dios los bendiga. Amén. Y entonces en el verso 3 dice, pues nuestra exhortación no procedía de error. Él les aclara esto, no viene de error como otras personas están tratando de quererlo hacer ver, ni tampoco de motivos impuros, ni fue con engaños. Aquí Pablo les hace ver esto, no lo hice yo equivocadamente, porque los rumores eran de que Pablo estaba tal vez delirando, de que estaba loco. Decían, está trastornado por su pasado a lo mejor, y entonces Pablo pues trata de defenderse y de decir, estas cosas no son ciertas, son falsas acusaciones. Decían que sus motivos eran impuros, tal vez ellos pensaban que lo hacía por avaricia o por ganancia, y cuando digo ellos estoy refiriéndome a los enemigos del evangelio, no precisamente a la iglesia de Tesalónica. Amén. Entonces pensaban que estos enemigos del evangelio querían tal vez hacerle ver a la gente que Pablo solamente los quería engañar. Y hoy en día la gente a veces piensa, malintencionada, piensa que el evangelio es para engañar a las personas, pero querido amigo, el evangelio son buenas nuevas. Eso es lo que significa evangelio, buenas nuevas, buenas noticias de que en Jesús hay salvación. Dice la escritura, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta es la bendita palabra de Dios. Ahora, verso 4, más bien, según fuimos aprobados por Dios para ser encomendados con el evangelio, así hablamos. No como quienes buscan agradar a los hombres, sino a Dios. Amén. Que examina nuestro corazón. Ellos estaban haciendo ver esto, ¿verdad? Que ellos no querían agradar a los hombres, ellos querían agradar a Dios. El Hijo de Dios, el siervo, es su motivo, agradar a Dios. Lo que Él quiere siempre es que Dios sea glorificado, hermanos. Nuestro motivo al hacer este trabajo es que Dios se manifieste, que Dios se glorifique, que Dios reciba la gloria y reciba la honra. Hermanos míos, en Hechos 13, del 1 al 12, aquí Pablo habla de su elección para el ministerio, ¿verdad? Mejor dice, nos habla este pasaje de cómo Pablo fue elegido para el ministerio. Cuando ellos estaban orando allí en la iglesia de Antioquía, estuvieron orando y ayunando, y después de haber orado y ayunado, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio que los he encomendado. Entonces cuando Pablo escribe el verso 4, dice, nosotros fuimos aprobados por Dios para ser encomendados con el evangelio. Hermanos míos, si usted quiere plantar una iglesia, quiere ser pastor, asegúrese de que es aprobado por Dios, de que su pastor, de que su líder va a imponer sus manos, lo va a ordenar al ministerio. Yo recuerdo ese bendito día hace 21 años más o menos, que yo salí de mi iglesia donde yo nací y crecí, y en esa iglesia, yo recuerdo muy bien, en el último servicio nos impusieron las manos a mí y a mi esposa, oraron por nosotros y nos mandaron, así como lo hicieron con Pablo en Hechos capítulo 13. Entonces, hermanos míos,
Si usted quiere comenzar una obra, asegúrese que tiene la bendición de su líder, de su pastor, para que así de esa forma no comience usted una obra sin tener una bendición, sin siquiera tener la aprobación de nadie. Porque aquí Pablo dice, nosotros fuimos aprobados para ser encomendados por Dios con el Evangelio. Así hablamos, no como quienes buscan agradar a los hombres, sino a Dios que examina nuestro corazón. Presentar el Evangelio también era de Pablo hacerlo de una forma atractiva a las posibilidades que ellos tenían en aquel entonces. Recuerden que Pablo utilizaba muchas formas, muchos métodos para presentar el Evangelio, hacía muchas comparaciones para presentar el Evangelio de una forma atractiva, agradable a Dios. Pero es importante que esos métodos que utilicemos sean métodos que estén de acuerdo con la palabra de Dios, que no causen polémica, porque muchas veces cuando utilizas métodos que son no muy cristianos o muy agradables a Dios, lo único que vas a traer van a ser personas similares. Entonces, cuando anunciamos el Evangelio, tenemos que hacerlo de una manera que se note que viene de parte de Dios. Amén. Entonces, aquí por eso dice, no como quienes buscan agradar a los hombres, sino a Dios que examina nuestro corazón. Cuando presentemos el Evangelio, lo presentamos de una forma atractiva, pero también, vuelvo a recalcar, una forma que se note que realmente Dios está trabajando a través de esa forma que estás presentando el Evangelio. Verso 5. Porque como saben, nunca usamos palabras lisonjeras, ni tampoco palabras como pretexto para la avaricia. Dios es testigo. Él está diciendo, aunque son palabras verdaderas las que utilizó para halagar a los hermanos de Tesalónica, no está haciéndolo de una forma para obtener un beneficio de parte de ellos. La palabra lisonjear o lisonjera es más que todo halagar a una persona para lograr un propósito. Es como cuando tú vas y hablas bonito a alguien para obtener algo de ellos. Ese no fue el caso aquí. Aquí Pablo está diciendo, lo hice con palabras bonitas, pero no con el propósito de obtener ningún beneficio o como un pretexto para ganar algo. Dios es testigo. Y mira, cuando él pone a Dios de testigo aquí, él se está poniendo, ahora sí que la soga al cuello, como decimos, porque ninguno de nosotros debemos de poner a Dios en situaciones que no sean provechosas. La Biblia dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Así es que tener cuidado con eso. Verso 6. Tampoco buscamos gloria de parte de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podríamos haberles sido carga como apóstoles. Alguien dijo así, ¿verdad? El honor debe seguir al hombre, no el hombre al honor. En otras palabras, nosotros hacemos nuestro trabajo y si alguien está contento y nos da una palabra buena de aliento, eso es bueno. Pero tampoco tenemos que andar buscando que la gente nos diga cosas buenas acerca de nuestros ministerios. Amén. Todo es necesario que sepamos esto. Amén. De que lo hacemos para agradar a Dios, no agradar a los hombres. Amén. Ahora dice aquí, ellos pudieron haber exigido también, ¿verdad? Que la iglesia les pagara, les diera un salario, pero ellos decidieron no hacerlo así. ¿Por qué? Porque dice en el verso 7, más bien, entre ustedes fuimos tiernos, como la nodriza que cría y cuida a sus propios hijos. La Reina Valera 1960 dice que nos hicimos como niños. Otras traducciones, otros manuscritos dicen nos hicimos bondadosos. Lo que está tratando de decir aquí es esto, ¿verdad? Que cuando estuvieron ellos entre los hermanos de la iglesia en Tesalónica, ellos, de las cosas que ellos tenían, ellos compartían con todos los demás. Y eso nos hace recordar, ¿verdad? La iglesia primitiva, cómo fue que la iglesia primitiva todos tenían en común todas las cosas. Y eso es algo muy bueno hoy también en nuestros días, que compartamos lo que tenemos con los demás. Ahora, no me quiero salir mucho del tema, pero el siervo de Dios debe de confiar también que Dios suplirá para su necesidad. Y ellos estaban más que todo no confiando en su posición como apóstoles de Cristo. Ellos no estaban confiando en su posición como líderes. Ellos estaban confiando que su paga, que la compensación por el trabajo que ellos realizaban como apóstoles venía de parte de Dios. Ahora, ellos dicen esto, ¿verdad? En el verso 8.
Tanto es nuestro cariño para ustedes que nos parecía bien entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. Otra vez recalco lo que ellos eran, ¿verdad? Lo que ellos tenían, porque habían llegado a ser muy amados para ellos. Hermano, cuando tú amas a alguien, tú das todo lo que tienes por esa persona. No te importa que lo agarre o que toque ciertas pertenencias tuyas, ¿verdad? Porque tú amas tanto a esa persona que tú eres capaz de darle todo. Y ese era el amor que los apóstoles tenían hacia la iglesia de Tesalónica. Verso 9, porque se acuerdan, hermanos, de nuestro arduo trabajo y fatiga, que trabajando de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de ustedes, les predicamos el Evangelio de Dios, recordándoles esto, ¿verdad? Los hermanos, a estos hermanos Pablo y su equipo de trabajo, ellos fueron a predicar el Evangelio, pero no fueron ahí nada más a sentarse esperando que la iglesia les pagara. Ellos fueron y dijeron, vamos nosotros también a trabajar, vamos a hacer este trabajo material para poder sustentar nuestro ministerio y así de esa manera no ser gravosos a la iglesia. ¿Por qué? Porque sabían que la iglesia tal vez tendría otras necesidades. Eso es muy necesario. Amén. Aquí en los Estados Unidos yo pienso que la mayoría o si no muchos de los pastores tenemos que tener un trabajo adicional para poder sustentar nuestro ministerio y de esa manera seguir adelante. No estamos esperando siempre, ¿verdad?, que todo proviene de la iglesia. Si todo proviene de la iglesia, qué bendición, Dios es glorificado. Pero si no, decidimos también hacer un trabajo extra para poder salir adelante. Y ese era el caso de Pablo también. Verso 10, ustedes son testigos, dice, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente actuamos. Allí usted puede ver en el verso 10 que ellos están poniendo a Dios de testigo. Y otra vez, esto de poner a Dios de testigo conlleva, ¿verdad?, una gran responsabilidad y un gran peso. Pero como buen líder y como una persona que realmente confiaba en Dios, él está diciendo, Dios es testigo y aquí estamos siendo sinceros para con ustedes. Entonces, aquí nosotros vemos que el trabajo de ellos fue hecho de una manera santa. Recordamos que la palabra santa es sin mancha, es apartado simplemente, de una forma justa también. Ellos no estaban haciendo nada que no deberían haber hecho, ilegal o lo que sea, y también irreprensiblemente, tampoco abusando o haciendo trampa en sus negocios. Ellos lo hicieron santa, justa e irreprensiblemente cuando estuvieron entre los hermanos de Tesalónica. Y ese debe ser un ejemplo para cada siervo o de cada líder para su iglesia. Hermanos líderes, hay que ser ejemplos a la iglesia, viviendo santo, justo e irreprensiblemente en todo lo que nosotros hacemos. Ahora dice el verso 11 también, en esto fuimos para cada uno de ustedes como el Padre para sus propios hijos. Les exhortábamos y les animábamos. Ese es el ejemplo paternal que Pablo estaba demostrando a los hermanos de la iglesia, ¿verdad? ¿De qué forma muestra un padre su ejemplo hacia sus hijos? Viviendo una vida santa, viviendo una vida justa, una vida irreprensible. También dice que como padre ellos los exhortaban y como padres es nuestro trabajo muchas veces exhortar y consolar y animar a nuestros hijos. Y ellos tomaban ese papel muy en serio. Verso 12, y les insistíamos, también es el trabajo de un padre, insistir en que anduvieran como es digno de Dios. Amén. Que les llama a su propio reino y gloria. Vivir como es digno de Dios es simplemente caminar con Dios. ¿Por qué? Porque en el cielo, dice aquí, Dios nos llama a su propio reino. Y yo quiero decirle esto, en el cielo no entrará ninguna cosa inmunda. Eso es por eso que los hermanos del equipo de Pablo estaban tratando de hacerle a la iglesia ver esto, que en el cielo no entrará ninguna cosa inmunda. Por lo tanto es necesario, otra vez, que vivamos una vida santa, justa e irreprensible delante de los demás y también delante de Dios, por supuesto. Verso 13, por esta razón nosotros también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nuestra parte, ustedes la aceptaron, no como palabra de hombres, sino como lo que es de veras, la palabra de Dios que obra en ustedes los que creen.
Aquí vemos primeramente, ¿verdad?, que Pablo creía fervientemente que Dios habla. Él lo había experimentado, él escuchó a Dios allí en su camino, ¿verdad?, a Damasco, cuando Jesús se le aparece y allí él tiene un encuentro personal con Jesús. Él sabía muy bien que Dios hablaba y que Dios habla hoy en nuestros días también. Y él creía fervientemente en esto, él lo había experimentado. También dice que no como palabra de hombres, sino como lo que es de veras. La palabra que viene del hombre muchas veces son mentiras. La palabra que viene de otro ser humano muchas veces tienes que estar screening, tienes que colarla muchas veces para obtener la verdad de las cosas. Pero la palabra que viene de parte de Dios es palabra verdadera. La palabra de Dios quien obra en ustedes. Recordemos esto. La palabra de Dios causa un efecto en los que creen. Usted puede leer la Biblia, pero si usted no cree, entonces no va a causar ningún efecto. Si usted cree lo que la palabra de Dios dice, entonces la palabra de Dios comienza a obrar y a causar un efecto en usted. Recuerde, aquí dice la palabra de Dios, quien obra en ustedes los que creen. Amén. Verso 14. Porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues también ustedes han padecido las mismas cosas. Ustedes pueden ver aquí, ¿verdad?, que les dice, ustedes han padecido las mismas cosas de sus propios compatriotas, como ellos de los judíos. Él compara hace una similitud con el sufrimiento que ellos en Tesalónica y los hermanos de la iglesia en Judea estaban pasando, ¿verdad? Al fin de cuentas son padecimientos similares. Es normal padecer por Cristo, les está diciendo. Estos hermanos de acá de Judea están padeciendo y ustedes que están en Tesalónica también están padeciendo. Cuando estás convencido, pues a ti realmente no te importan las contrariedades. Y es lo que acabamos de ver aquí nosotros, ¿verdad? Ellos estaban muy contentos con haber creído en el Evangelio, por lo tanto no les importaba padecer. Ahora, vamos más adelante, ¿verdad? El verso 15 dice, antes del verso 14 dice que ellos habían padecido esas cosas de sus compatriotas, como de ellos de los judíos. En el verso 15, estos, o sea, los judíos, asesinaron o mataron al Señor Jesús como a los profetas. A nosotros nos han perseguido, no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Esto es algo tremendo, como le decía yo al principio. Estos judíos pues realmente estaban tratando de llenar el mundo con el judaísmo y de hablar acerca de su religión y llenar al mundo creyendo que de esa manera están agradando a Dios. Y eso era lo que Pablo estaba haciendo. Tal vez él pensaba que matando a los cristianos podía agradar a Dios porque se estaban oponiendo al judaísmo, pero él recalca y dice, hey, tengan cuidado, yo vengo de allá. Entonces de esa manera ellos podían entender que esta religión del judaísmo pues realmente lo único que estaba haciendo era perseguirlos, y una religión que persigue al que no quiere obedecer lo que ellos dicen pues realmente no es algo que viene de parte de Dios. Dios nos ha dado el evangelio, nos ha dado las buenas nuevas para todos los que creemos, y si usted cree y si usted lo recibe de todo corazón, usted es salvo. Si usted no lo cree y usted dice pues esto es basura o pérdida de tiempo, bueno pues Dios lo bendiga, en alguna otra ocasión usted tendrá la oportunidad de recibirlo, y así de simple es. Ahora dice, ya para terminar, ¿verdad?, porque ya se me fue el tiempo, verso 16, prohibiéndonos hablar a los gentiles a fin de que sean salvos. Así colman siempre la medida de sus pecados, pero la ira de Dios viene sobre ellos hasta el extremo. Entonces, hermanos míos, debemos entender esto, ¿verdad? Ellos les prohibían hablar a los gentiles. Ahora, usted va a pensar, bueno, si los gentiles para los judíos significaba que no tenían salvación, porque solamente los judíos pensaban que para ellos era la salvación. Pero realmente ellos tenían una agenda y tenían un plan de llenar el mundo con el judaísmo. Y muchas religiones hoy en día, y es la meta de toda religión, llenar el mundo con su religión. Parece como un trabalenguas, pero es cierto. Pero lo que podemos nosotros ver, ¿verdad?, es que la meta de estos judíos era que los griegos también se convirtieran al judaísmo y de esa manera tener más adeptos y conquistar al mundo posiblemente, ¿verdad? Pero nosotros debemos entender que la oposición al evangelio siempre va a existir, hermanos míos, siempre va a suceder.
Y bueno, ya al final vienen los últimos versículos, pero hermanos, nosotros apartados de ustedes por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, procuramos con mayor empeño y con mucho deseo verlos personalmente. Yo quiero aplicar este versículo a nuestra situación, a lo que estamos viviendo hoy en nuestros días. Aquí Pablo pues está preocupado, está consternado por no poder ver a los hermanos por las circunstancias que estaban viviendo. Y les dice, hermanos, estamos apartados de ustedes. Y yo les digo esto, ¿verdad? Tal vez su pastor le dice lo mismo, estamos apartados de ustedes por un poco de tiempo, amén, de vista, pero no de corazón. Procuramos con mayor empeño y con mucho deseo verlos personalmente. Y esto es para ustedes en esta noche. Verso 18, ¿verdad? Pablo continúa hablando, quisimos saberlos, pero el diablo nos lo impidió, Satanás nos lo impidió, porque ¿cuál es nuestra esperanza? Gozo, corona de orgullo delante del Señor Jesucristo en su venida, sino ustedes. El enemigo siempre va a estorbar a los planes de Dios y posiblemente él está muy contento de que la iglesia no se pueda reunir. Pero sabe una cosa, aunque las circunstancias sean contrarias, nosotros vamos a seguir adelante predicando este bendito evangelio de la palabra de Dios. Amén. Más que un orgullo, nuestra meta, hermanos, como vemos en el verso 19, él está diciendo, ustedes son nuestra corona, nuestra gloria, ¿verdad? Para todo pastor, para todo líder, su única meta, amén, delante de Dios es trabajar por su iglesia. Y aquí estamos para servir al Señor y para seguir adelante. El verso 20 dice, gloria y gozo. ¿Cuál es la gloria? ¿Cuál es la gloria y el gozo de un predicador o de un pastor? El saber que su trabajo no es en vano. Vamos a orar. Padre, en esta noche pedimos tu bendición, Señor, mientras nos despedimos. Gracias por tu palabra. Y Dios mío, pedimos que hayamos entendido esto. Señor, que recordemos, Padre, que cuando predicamos el evangelio debemos hacerlo sin ninguna otra intención, sin ninguna intención mala, más que la única intención de ganar personas para tu reino y que tú seas glorificado, Señor. Usa nuestras vidas mientras predicamos y anunciamos el evangelio y que podamos glorificarte solamente a ti, mi Dios. Gracias te damos por todo. Despídanos en esta noche y gracias por todas las bendiciones que nos has dado. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pues queridos hermanos, vamos a terminar ya. Ya es un poquito tarde. Les seguimos animando, ¿verdad? Parece ser que las cosas están cambiando un poquito y ya va a haber un poco más de libertad. Pero vamos a estar comunicándonos, bueno, con Northgate en español, nos vamos a estar comunicando con ustedes para exponerles el plan o qué es lo que sigue. Por ahorita todo continúa igual, pero vamos a seguir con ustedes adelante. Dios los bendiga, reciban siempre las comunicaciones de parte de su iglesia, de su pastor. Estén al pendiente, ¿verdad? Tomen todas las medidas para no contagiarse. Sigan siempre lavándose las manos y siendo lo más saludablemente posible. Dios los bendiga. Que pasen ustedes buenas noches. Nos vemos por aquí el domingo a la 1 de la tarde. Amén.